Víctor Arias, consciente con óxido nitroso, odontopediatra, que nos va a tocar un tema muy importante, ¿no? Primer paso para la sedación mínima. Querido doctor Arias, de parte de la empresa Optonés, gusto saludarle y muy buenas noches. Hola, hola, ahora sí. Ahora sí, doctor, lo escuchamos. Mm, Doctor, lo escuchamos, buenas noches. Ahora sí. ¿Cómo estás, Andresito? Buenas noches a todos los doctores. Un gran saludo desde acá, desde Oruro, la capital del folclore. Bueno, como bien decía Andresito, hoy empezamos con una de las primeras charlas de esta certificación, ¿no? Me tocó dar el primer pie para estas ponencias que van a tener ustedes, ¿no? Bueno, yo me presento, ¿no? Soy el doctor Juan Víctor Arias Carpio, soy odontopediatra y en mi profesión me he dedicado me he ido hacia el lado más de la atención a pacientes especiales, ya sea con sedación mínima, sedación profunda, ¿no? Sedación moderada y anestesia general. Entonces, dentro de ese marco, yo en esta charla les voy a empezar a hablar sobre algunas cositas que ustedes van a ver en el trayecto o sea, lo que ustedes deberían conocer para empezar a hacer una sedación. Tenemos en imágenes, ¿no? Una pacientita, por si acaso, esta sedación mínima la podemos hacer tanto en niños como en pacientes adultos, adolescentes. No tenemos ninguna restricción, ¿no? Tenemos a la paciente totalmente relajadita para hacer algún tipo de procedimientos. Empezamos con lo que, en mi caso, ¿no? En lo que refiere a mí es identificar una conducta infantil. Yo necesito saber cómo mi paciente está entrando a consultorio. Generalmente, para que un papá venga a, a consulta de ustedes, va a ser porque ya ha visitado bastantes colegas anteriormente, donde no ha tenido ningún tipo de resultados con el manejo de conducta básico, ¿no? Decir, mostrar, hacer, eh, varios pasos que tenemos para hacer una conducta, para el manejo de conducta. Entonces, vamos a ver en este videíto cómo está qué conducta tiene nuestro pacientito. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctores? Haremos esto un poquito más dinámico. ¿Qué pueden ver ustedes en este pacientito? ¿Cómo es su reacción? ¿Qué es lo que tiene? ¿Pueden identificar un poquito al paciente? De entrada, este pacientito tiene alguna condición, ¿no? Es un pacientito TEA, como cualquier paciente neurodivergente, va a tener cierto temor, no va a ser colaborador, vamos a tener problemas en la conducta. Hemos notado que este pacientito aparte de tener miedo, es agresivo, ¿no? Se ha acercado al sillón y ha empezado a golpear.
Entonces, según a todas esas conductas, nosotros vamos a empezar a delimitar cómo va a ser nuestro tipo de abordaje, ¿no? Tenemos que ver la edad del paciente, tenemos que ver el nivel de desarrollo físico, vamos a ver el estado emocional y psicológico, ¿no? También vamos a ver el temperamento y la personalidad de nuestro pacientito. Teniendo en cuenta todos estos parámetros que engloban a nuestro pacientito, entonces vamos a empezar a ver o a decidir qué tipo de abordaje va a ser, si va a ser una sedación mínima, si va a ser una sedación moderada, profunda o nos vamos directamente a quirófano, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener un tipo de clasificaciones en dónde los vamos a enfrascar o enmarcar a nuestros pacientes. Vamos a empezar con una clasificación de conducta de, de Frankl, ¿no? Donde tenemos que el tipo uno es definitivamente negativo, ¿no? Rechaza, grita, no quiere, está temeroso. eh, por más que nosotros le digamos, ven, vamos a hacer esto, no te va a doler. Ellos van a hacer no, 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 y no, no se van a sentar en el sillón. Entonces, son pacientitos tipo uno, ¿no? De los pacientes tipos 2 van a ser los pacientes que son negativos. Difícilmente acepta un tratamiento, no coopera, tiene algunas evidencias de actitudes negativas, pero no pronunciadas. O sea, va a ser el paciente que va a estar sentado, ¿no? Y nosotros le damos la orden, sube por favor al sillón, no va a querer, pero va a estar medianamente tranquilo, ¿no? Pero va a estar siempre alerta a todo lo que hagamos, a donde nos vayamos, nos, caminamos a algún lugar, el paciente nos va a seguir con la mirada, siempre va a estar alerta y temeroso. Ese es un paciente tipo 2. Tipo 3 va a ser ya de una actitud positiva, ¿no? Nos va a aceptar el tratamiento, pero este pacientito sí, por decir, va a subir al sillón, pero va a ser cauteloso, ¿no? Va a acatar algunas órdenes, pero siempre va a tener un foquito rojo alerta, ¿no? Nos va a mostrar voluntad, va a aceptar órdenes y va a ser cooperador. Y el paciente tipo 4 es el paciente que todos nosotros deberíamos, quisiéramos tener en nuestro consultorio. Son los pacientes definitivamente positivos, donde ese pacientito va a tener buena relación entre nosotros, nos va a jugar, nos va a aceptar tratamientos, va a reír con nuestros chistes, va a aceptar nuestro manejo de conducta básico, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientitos, eh, la verdad, no nos van a llegar a nosotros. ¿Por qué? Nos van a referir a los pacientes tipo uno, tipo 2, los definitivamente negativos o los negativos, ¿no? Entonces, a esos pacientitos son a los que nosotros tenemos que apuntar para atenderlos. Tal vez un poquito más para tener un poquito en claro esto, el paciente tipo uno va a ser, miren, tenemos los pacientitos que se esconden detrás de los papás. No quieren, no se suben, temerosos. Esos pacientes hay que tener un manejo de conducta avanzado. Tal vez un videíto para... ¿No? Como pudimos ver, ese pacientito, la mamá lo estaba agarrando. Eh, el paciente no quería ser atendido. Entonces, ese pacientito es un Frankel uno. ¿Qué manejo de conducta adoptaríamos en ese paciente? ¿No? Va a depender del tipo de tratamientos que necesite en su cavidad bucal. El de tipo 2 va a ser negativo, ¿no? El que se echa en el sillón, o sea, lo sentamos en el sillón, se da la vuelta, no quiere ser atendido.
se echa, pero difícilmente, ¿no? Va a estar que no, que sí, que no, que sí. Ese es el tipo 2. El tipo 3, el pacientito positivo, ¿no? Que se va a subir al sillón, nos va a aceptar los tratamientos, pero como vemos en la segunda imagen, vamos a tener un paciente que siempre nos va a estar observando. Si nos paramos, él va a estar observando lo que vamos a hacer, ¿no? Pero sí es relativamente colaborador, ¿no? Y acá tenemos otro. ¿No? Este es un pacientito positivo, al cual, la cual estaba siempre alerta a todo lo que iba a hacer. Entonces, ahí en este videito lo que yo les, bueno, estamos haciendo una inducción, es una consulta previa para, para la sedación. Estoy viendo si mi paciente me tolera la mascarilla, me tolera el oxímetro, sigue las órdenes de respirar, ¿no? Entonces, este tipo de pacientitos son positivos, son los que sí vamos a poder atender con sedación. Y esos pacientitos definitivamente positivos son aquellos que hasta se dejan sacar fotografías, ¿no? Son los pacientitos que vienen, nos dibujan un recuadro, nos pueden hacer una propaganda para determinada marca, ¿no? O sea, son los pacientitos súper colaboradores. Con estos pacientitos no tenemos por qué utilizar una sedación, ¿no? Una vez definido el tipo de comportamiento, según Franco, nos vamos a ir a la escala de riesgo ASA. Esta escala de riesgo nos va a delimitar en qué pacientes nosotros podemos abordar con una sedación mínima. Bueno, desde una sedación mínima hasta una sedación eh, profunda, ¿no? O general. Vamos a tener un paciente, el ASA 1 es un paciente sano que no tiene condicionantes, no tiene diagnósticos previos, nada. Este sería un pacientito tipo 4 según Frank, pero es un pacientito sano, no tiene nada, ¿no? Pacientito tipo 2, ¿no? ASA 2 va a ser el paciente con alguna alteración sistémica, leves o moderadas, que no produzcan, que o sea, que no tenga una incapacidad o una limitación funcional. Ahí entran los pacientes que tienen, que son los TDAHs, los TEAs, los que tienen síndromes de Down, ¿no? Algunos pacientitos eh, que sí entran en este parámetro, donde nosotros sí podemos utilizar nuestra sedación mínima, ¿no? En estos pacientes vamos a tener éxito. En el paciente ASA 3, ¿no? El paciente tiene alguna alteración sistémica grave que produce alguna limitación funcional definitiva, ¿no? O tal vez tiene algún tipo de grado. Ya sería unos pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, ¿no? Tal vez con pacientes con enfermedades mórbidas que no entrarían, o sea, no estarían aptos para tener una sedación, o sea, mínima. ¿Por qué? Porque esos pacientitos van a ser mm, resistentes, así por decirlo. Si nosotros vamos a utilizar una sedación mínima, el paciente este no va a tener efecto alguno. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen algún tipo de medicación o algún tipo de afección sistémica donde el óxido nitroso va a ser mínimo, o sea, no vamos a tener éxito. En un pacientito ASA 4, el paciente tiene una enfermedad grave, incapacitante, donde contribuye a una amenaza para su vida. Por ejemplo, en la fotito pueden ver a uno de mis pacientitos a cual nos los llevamos a quirófano, ¿no? Es un pacientito con PCI, ¿no? Tiene parálisis cerebral infantil, tenía atetosis, tenía espasmo generalizado, tenía problemas cardíacos, tenía válvulas intracraneales. Entonces, este pacientito no lo podemos manejar.
en consultorio. Sí o sí tenemos que manejarlo. Tenemos que agarrar una conducta muy diferente en quirófano, ¿no? Son pacientitos que los atendemos en quirófano. Bueno, hablando del ASA 5, ASA 6, son pacientes que pues ni por si acaso nosotros los vamos a ver, porque el ASA 5 son pacientitos que tienen alguna afección ya mortal. Puede ser cáncer, ¿no? Puede ser un paciente que tiene mediastinitis, abscesos de Ludwig. O sea, esos pacientes nosotros ni por si acaso los vemos, no los tocamos, los atiende otro tipo de especialista, sí, en quirófano, ¿no? Y en terapia intensiva. Entonces nosotros no entramos en esa área. El paciente ASA 6 es un paciente que ya tiene una muerte cerebral, donde ya generalmente estos pacientitos son destinados para donación de órganos. Entonces, nosotros nada que ver en ese campo. Teniendo en cuenta esta clasificación ASA, ¿no? Y la clasificación de Frankl, tenemos que ver ahora por qué, cuál es el motivo de que los pacientitos tienen esa ansiedad, ese temor. Va a ser el dolor que nosotros generamos, ¿no es cierto? Nosotros al utilizar una aguja, al utilizar nuestra turbina, ¿no? Generamos un estrés, una ansiedad y un dolor, ¿no? Entonces tenemos que ver qué dolor, o sea, tenemos que saber qué es el dolor, ¿no? El dolor es una experiencia sensitiva, emocional, desagradable asociada a una lesión real potencial, ¿no? Puede ser una fractura dental o una caries o una pulpitis aguda, no sé, una caries muy profunda, ¿no? Entonces, donde nosotros al momento de querer abordar, el paciente va a estar fastidiado, va a estar dolorido, va a estar álgido, entonces ahí ya nosotros tenemos que ver qué tipo de abordaje necesitamos, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos identificar el dolor, vamos a ir aminorando las posibilidades de sedación o el manejo de conducta, ¿no? Vamos a tener diferentes escalas. Por ejemplo, para el dolor tenemos una escala que nos divide por colores y por caritas, ¿no? Por expresiones. Son parámetros fisiológicos y conductuales de niños de 2 a 3 años, donde nosotros vamos a ver cuál es su reacción a un estímulo doloroso. Si vamos a colocar nuestro chorro de aire, y el paciente tiene alguna molestia, ¿no? Entonces ya vamos a saber, pero nosotros tenemos que saber interpretar esa reacción que ha tenido el pacientito, ¿no? Pacientitos de 3 a 7 años, ya estos pacientes ya tienen una capacidad de expresarse, entonces le podemos decir qué tipo de dolor, o sea, qué color es el que se asemeja a tu dolor, ¿no? Puede ser amarillo, verde, rojo, que sería lo más doloroso, entonces estos pacientitos nos van a saber identificar su dolor y según eso nosotros incrementar, tal vez si nosotros hemos utilizado, hemos decidido utilizar óxido nitroso, vamos a poder incrementar la dosis de óxido nitroso. ¿Para qué? Para aminorar esa ansiedad y ese dolor que el pacientito está sintiendo. En pacientitos más de edad más avanzada, no vamos a utilizar una escala visual de EVA, donde igual vamos a tenerlo por colores y vamos a tener esto de ¿cómo te duele? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿Ya? Entonces el paciente dirá, me duele 2, me duele 6, me duele 10, ¿no? Entonces, según esta escala, como ya les dije hace rato, vamos a ir identificando el tipo de dosis de óxido nitroso que nuestro pacientito va a requerir. Hablando un poquito del óxido nitroso, bueno, ya adentrándonos a lo que es ya el óxido nitroso, ¿no? El óxido nitroso es un sedante inhalado que tiene un efecto rápido y que ayuda a disminuir nuestro nivel de ansiedad. Cuando, bueno, algunos papás, algunos niños le dicen, ¿no? El gas de la risa. Pero este término gas de la risa está mal definido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros manejamos buenos niveles de sedación en el óxido nitroso,
¿no? Mi paciente no va a desencadenar en eventos de euforia, o sea, no va a estar riendo, no va a estar llorando de alegría, no va a estar, no. Cuando tenemos este efecto de risa, ¿no? De euforia exagerada, es que nosotros estamos sobredosificando la cantidad de óxido nitroso. Entonces, es de fácil, bueno, es un gas inhalado, excelente para una mínima intervención, ¿no? Por decir, si nosotros queremos utilizar o hacemos una comparación entre óxido nitroso, tal vez en la administración de una benzodiazepina, ¿no? O tal vez en una administración de una sedación profunda que va a ser mediante una vía, ¿no? ¿Cuál va a ser la menos dolorosa, la menos invasiva va a ser el óxido nitroso? ¿Por qué? Porque solamente el paciente va a agarrar una mascarilla y va a empezar a inhalar un gas, aire, ¿no? Y el paciente va a empezar a sentir un efecto de tranquilidad, o sea, que su ansiedad va a ir bajando. Desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Esto del óxido nitroso ya estaba, se estaba poniendo, eh, estaba entrando al mercado, ¿no? Podemos ver en imágenes que antiguamente se dice que el óxido nitroso se usaba en fiestas para poner alegría, ¿no? Combinadas con el alcohol, entrar en un efecto de euforia, de estar locos, vivaces, ¿no? Pues entonces, antes lo que hacían ellos era agarrar una bolsa, llenarlo de óxido nitroso y empezar a inhalar. Empezábamos a inhalar y pues ya teníamos esta dosis de euforia. Pero como ya les dije, ¿no? Esto de la euforia la ganamos cuando nos estamos sobredosificando. ¿No? Entonces, bueno, hablando, resumiendo un poquito, Horace Well, Horace Well es el padre de la anestesiología, ¿no? Es el padre de la anestesiología, pero da la casualidad que este señor es o era un dentista, un odontólogo, ¿no? Entonces, este señor fue a, ¿qué les digo? A ver una actuación de un circo, ¿no? Y vio que uno de los payasos estaba inhalando óxido nitroso, ¿no? Empieza a hacer sus maromas, sus piruetas, sufre un accidente de, de- de moderada intensidad, ¿no? Donde tiene una lesión eh, muy dura, ¿no? Con cualquiera hubiera tenido un gesto, algún algo para demostrar dolor, lo cual no había en este payaso, ¿no? Entonces, esta acción llamó la atención a Horace Well, entonces indagó y descubrió que el óxido nitroso reduce la ansiedad y reduce el dolor. Entonces, lo puso a prueba para las extracciones dentales, ¿no? Eso era un método de abordaje o anestesia, un anestésico para hacer las extracciones dentales. Tal fue su éxito, donde él radicaba, lo llevó como un caso clínico a un congreso mundial de médicos, de doctores, donde por mala suerte le jugó mal la elección del paciente, ¿no? Entonces, él eligió a un paciente al azar, o sea, agarró a un paciente de la calle, lo llevó a la demostración y empezó a hacerle inhalar el óxido nitroso, donde en este paciente no tuvo efecto. ¿Por qué no tuvo efecto? Porque este paciente que él agarró era un paciente que se dedicaba a la drogadicción, al alcohol. Entonces, en estos pacientitos, el óxido nitroso no hace efecto, es mínimo. Entonces, eh, Horace Well, al ver su fracaso, volvió a su lugar de erradicación. Lastimosamente muere a causa del éter, ¿no? Es otro anestésico que en ese entonces estaba de moda. Entonces, como ustedes pueden ver, el óxido nitroso ya está muchísimo antes, ¿no? Actualmente el óxido nitroso nos ayuda porque aumenta el umbral del dolor, o sea, somos más tolerantes al dolor, ¿no? Tiene un efecto disociativo y amnésico.
Pero esto va a ir variando de paciente en paciente. O sea que mi paciente, cuando está en los efectos del óxido nítrico, como ustedes pueden ver en mi foto en la parte derecha de sus pantallas, yo tengo una mirada fija, ¿no? Mi mirada está fija como que si estuviera perdido. ¿No? Pero en ese entonces yo sentí que estaba tranquilo y estaba focalizado, ¿no? Entonces yo sentía una relajación, estaba tranquilo, tal vez en ese entonces estaba estresado, estaba tranquilo, ¿no? Entonces esa tal vez es la función del óxido nitroso. Eh, las propiedades farmacocinéticas. Hace tiempo atrás yo tuve una discusión con un colega, no, un colega que trabaja en La Paz, en el hospital del niño, ¿no? Y yo le pregunté y le decía, che, hermano, qué, ¿qué sabes tú del óxido nitroso? ¿Es bueno o es malo? Y él me dijo que no me meta en esta cuestión de la sedación, que no me meta en la cuestión de administración de estupefacientes. ¿Por qué? Porque ese no es mi campo. Efectivamente, ese no es mi campo. Le pertenece al anestesiólogo. Pero por experiencia propia, donde entraría un anestesiólogo sería desde de la sedación moderada. ¿No? Una sedación moderada, profunda y general. Pero en la sedación mínima, donde tenemos nosotros el óxido nitroso, sí podemos entrar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una sedación, no estamos entrando en niveles muy profundos, en planos muy profundos de sedación. Donde en ese entonces el colega me decía, no utilices óxido nitroso, ¿por qué? Porque se va a metabolizar en tu cuerpo, en tu sangre, y bueno, no vas a tener no se conoce el antídoto, no vas a poder rescatar a tu paciente, entonces vas a estar en problemas. Cosa de, o sea, en ese entonces mi colega no sabía lo que es el óxido nitroso. Yo asustado paré un poquito esto de la inmersión a la sedación. Ya investigando, certificándome, ¿no? Ya tengo cuántas certificaciones, unas 7 certificaciones, ¿no? A nivel internacional. Entonces, ya pude ver en cuenta propia que la absorción del óxido nitroso, o el metabolismo, mejor dicho, no se va a dar en nuestro cuerpo. ¿No? Entonces, el óxido nitroso va a ser muy seguro, donde no vamos, la absorción, ¿no? Una vez que nosotros pongamos la mascarilla en nuestra nariz, la absorción va a ser rapidísima, va a ser de 3 a 5 minutos, ¿no? Donde nosotros vamos a estar ya titulados. Entonces, nosotros vamos a hacer una titulación del óxido nitroso por 3 a 5 minutos. Ya nuestro paciente va a estar en un plano de sedación mínimo. ¿No? Una distribución va a ser rápidamente por la sangre. El óxido nitroso va a entrar por nuestra nariz, llega a nuestro pulmón y va a ser distribuido rápidamente por los órganos más vascularizados, ¿no? Y lo bueno, ¿no? Que ahora que yo me encuentro con mi colega y le digo, che, esto es el óxido nitroso y pues bueno, tenemos buenos resultados con el manejo de conducta. Te comento que el óxido nitroso no se metaboliza. El óxido, las partículas de óxido nitroso entran y salen como óxido nitroso. No se metabolizan en nuestro organismo, ¿no? Ese es un check para el óxido nitroso, ¿no? Haciendo una comparación tal vez con una benzodiazepina, con un midazolam, digamos, entonces el midazolam sí va a tener un metabolismo, ¿no? Va a estar todavía, después de nuestro tiempo de acción, va a estar un tiempo más en nuestro organismo, pero el óxido nitroso no. La parte de la eliminación va a ser vía pulmonar, ¿no? Eh, Nosotros estamos administrando el óxido nitroso, terminamos el procedimiento y ya procedemos a aplicar oxígeno puro y a los 2, 3 minutos, 5 minutos, nuestro paciente va a estar tal cual como ha ingresado al consultorio. No vamos a tener necesidad de utilizar algún tipo de antídotos, ¿no? Porque su antídoto es el oxígeno.
¿no? Por ejemplo, si utilizamos el midazolam, ¿cuál es el antídoto? Es el flumazenil, que el flumazenil tiene un efecto rapidísimo, ¿no? Es un agonista de los receptores GABA, ¿no? Entonces, la acción va a ser rápida, ¿por qué? Porque es un agonista. Mientras que en el óxido nitroso no tenemos eso. Su antídoto es el oxígeno. ¿Cuál es el mecanismo de acción del óxido nitroso? Va a ser una leve depresión de la conciencia, ¿no? Y vamos a tener un control de la vía aérea mantenida. ¿A qué me refiero? A que nosotros vamos a poder titular el óxido nitroso, ¿no? O sea, si yo quiero, puedo poner un mínimo de óxido nitroso y un volumen alto de oxígeno puro. Voy a poder mantener a mi paciente con una vía aérea mantenida, tranquilo, respirando, estando permeable y todo. ¿No? También vamos a tener que nuestros reflejos de deglución, nuestros reflejos de defensa, ¿no? La tos, la deglución y las náuseas van a estar presentes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una sedación moderada, fácilmente podemos pasar a una sedación profunda, ¿no? Donde los reflejos van a estar alterados, ¿no? El reflejo de la deglución va a estar alterado, la capacidad de reacción de nuestro paciente va a estar alterada, pero con el óxido nitroso, ¿no? Todos estos reflejos están intactos, están presentes, ¿no? Vamos a tener un paciente que nos va a poder responder a nuestros estímulos verbales y táctiles. No se olviden que es una sedación mínima. Entonces, si es que, por decir, yo estoy con la máscara y le preguntamos al paciente, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y el paciente va a poder decir, sí, estoy bien, ¿no? O va a poder asentar la cabeza, ajá, cosa que con la sedación moderada y profunda muchas veces no la tenemos. Las contraindicaciones va a ser, no van a ser muchas, van a ser contaditas. Por ejemplo, una anemia ameloblástica no se puede hacer porque vamos a disminuir los niveles de la vitamina B12, ¿no? En pacientes que no está indicado la administración de oxígeno, ¿no? Es que es rarísimo. ¿No? En pacientes con alteración a nivel de la conciencia, es lo que les dije anteriormente, un pacientito que es drogadicto, ¿no? El óxido nitroso no le hace ni cosquillas, necesitamos algo mucho más fuerte. Alteraciones de una cavidad cerrada, ¿no? Por ejemplo, un neumotórax, un síndrome de descompensación, cirugías de cráneo, cirugías de ojos, cirugías eh, del tubo digestivo, cirugías abdominales, que tengan mm, una anterioridad de 6 meses, no se pueden. ¿No? Por decir, viene a consulta un paciente que le han hecho una operación de la cavidad ocular, ¿no? Y nosotros le preguntamos, ¿cuánto tiempo ha pasado de su procedimiento quirúrgico? Me dice 3 meses. Bueno, ese pacientito no se puede atender. Tenemos que esperar un poco más para recién atender con opciones, ¿no? ¿Por qué no podemos atender en estos pacientitos? Porque nosotros vamos a causar una presión hidrostática. ¿No? Por decir, si ha sido de cráneo abierto, nosotros vamos a causar una presión, ¿no? Podemos causar una hemorragia, no sé, no se puede, no podemos. En el embarazo, en el primer mes de gestación, no se puede implementar el óxido nitroso. He tenido pacientitas, ¿no? que han venido después del embarazo y me preguntaban, doctor, ¿me puede hacer una extracción dental sin dolor? Claro, podemos utilizar el óxido nitroso. Como no se metaboliza, no pasa a la leche, tranquilamente nosotros hacemos una extracción. No hay por qué decir no, ¿no? Pero en el primer mes de embarazo no. En una obstrucción intestinal aguda tampoco y en embolia gaseosa tampoco podemos utilizar, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos adversos, ¿no? En nuestro sistema? Vamos a tener en trastornos de sistema linfático o sanguíneos, no vamos a tener ninguna alteración porque no se metaboliza.
¿no? Trastornos psiquiátricos, vamos a tener una euforia. Pero ¿por qué vamos a tener euforia? Porque nosotros nos hemos pasado de los niveles con óxido nitroso. Trastornos del sistema nervioso, o, podemos tener mareos, cefaleas, no somnolencia y parapesia. Esto lo he notado más en los pacientitos que tienen laberintitis. Bueno, en estos pacientes también que me olvidé colocar, en los pacientes que no podemos atender, en pacientes con laberintitis no se puede utilizar el óxido nitroso, ¿no? Vamos a causar más daño que bien. Trastornos del oído, vamos a tener una sensación de presión, ¿no? Los que tienen laberintitis los vamos a tener como en un cuarto cerrado y aprisionado, entonces no. Trastornos gastrointestinales, puede, ¿no? Puede, en algunos pacientes, la literatura dice que sí puede causar náuseas y vómitos. La mayoría de los libros dicen, ¿no? Que todo paciente que va a ser sedado tiene que tener un cierto tipo de ayuno. Ayuno pido yo cuando hago una sedación moderada, profunda y general. Para una sedación mínima, generalmente no indico un NPO, ¿no? No indico ayunos. Porque es mínimo. Hasta ahora, los niños que he sedado con óxido nitroso, personas adultas, ninguno he tenido ni vómitos, ¿no? Nadie ha tenido una emesis. Trastorno general, vamos a tener una sensación de intoxicación, ¿no? Y trastorno respiratorio y metabólico no vamos a tener nada porque el óxido nitroso no se metaboliza. Ese es un buen check. Ventajas y desventajas, bueno, eso se los he puesto para ver qué es lo bueno del óxido nitroso frente a algo extremo, ¿no? Que podemos tener. Por ejemplo, en los exámenes, cuando nosotros vamos a entrar a un procedimiento, por decir un procedimiento, una sedación profunda, necesitamos exámenes complementarios, pruebas COVID, química sanguínea, tiempos de coagulación, creatinina, glicemia, tiene que ver una valoración por el anestesiólogo, tenemos que tener valoración por pediatras, por médicos, ¿no? Por neurólogos, o sea, dado el caso, tenemos que tener cierto tipo de valoración, ¿no? En el caso del óxido nitroso, por ejemplo, lo único que nos serviría para hacer nuestro plan de tratamiento sería radiografías, porque no vamos a necesitar exámenes de sangre, de creatininas, coagulaciones. No necesitamos, a no ser que nuestro pacientito sea un ASA 2, ¿no? Un diabético, no sé, no controlado, que se ya pasaría a ser un ASA 3, ¿no? Entonces ese pacientito no lo atendemos con óxido nitroso. Tenemos que ser valorado, tenemos que pedir una valoración, ¿no? Una interconsulta para nosotros recién actuar. Por ejemplo, no necesitamos ficha, en el óxido nitroso no necesitamos ficha de internación porque no se interna el paciente, es ambulatorio el procedimiento. ¿No? El anestesiólogo no tiene que entrar porque nosotros mismos podemos manejar el óxido nitroso, ¿no? Con una certificación buena, una capacitación buena, una capacitación en primeros auxilios básicos, primeros auxilios avanzados, ¿no? Manejos de vía. Entonces nosotros estamos tranquilamente capacitados para manejar cualquier tipo de eventualidad. En cuanto a la duración del procedimiento, por ejemplo, nosotros tenemos que avisarle al anestesiólogo cuánto tiempo vamos a estar en el procedimiento, en la rehabilitación bucal, ¿no? Para que él prepare sus anestésicos, ya sea propofol, ya sea sevoflurano, ¿no? Entonces, o renilfentanil. Entonces, nosotros con el óxido nitroso, nosotros mismos, o sea, podemos estar 1, 2 horas con nuestro paciente tranquilamente en nuestro sillón, ¿no? Y tampoco tenemos que avisar a nadie cuándo, o 10 minutos, por ejemplo, en una anestesia general, nosotros tenemos que avisar a 10 minutos antes al anestesiólogo. ¿Para qué? Para que él ya
cese la entrada del propofol, digamos, ¿no? Y ya para que el paciente vaya recuperando, pero nosotros con el óxido nitroso no necesitamos eso. Terminamos nuestro procedimiento, colocamos oxígeno y listo, el paciente va recuperando, recuperando y pues en 2 minutos le damos de alta. ¿No? No necesitamos un posoperatorio, ni una recuperación en sala de internación, ¿no? A lo máximo que nosotros llegaríamos es un test de trigger, que es la unión de puntos para ver el nivel de conciencia de nuestro paciente. Y listo, ¿no? Los controles, no necesitamos controles, o sea, no necesitamos ir cada 3 horas, cada 6 horas a valorar a nuestro paciente cómo está, si sigue el medicamento estupefaciente en el cuerpo del paciente o no. No, nuestro paciente se va después de la rehabilitación, después de la recuperación de nuestro paciente, el paciente se puede ir manejando su automóvil inclusive, ¿no? No tenemos eso en cuanto a una comparación de extremo a extremo. ¿Qué tenemos que hacer antes de la administración del óxido nitroso? Tenemos que identificar bien el tipo de paciente, ¿no? Si es un Frankel, qué tipo de ASA, qué tipo de dolor tiene, ¿no? Entonces, a esto también podemos aumentar otros tipos de clasificación. El Glasgow, por ejemplo, es uno de los la tipología es que nos los tipifica bien, más ampliamente, ¿no? Podemos manejar esa clasificación. Tenemos que tener una historia clínica a detalle, ¿no? Incluyendo un consentimiento firmado, indicando todo lo que le vamos a hacer al paciente y todo a lo que puede ser sometido, ¿no? Puede tener náuseas, vómitos, o sea, todo lo que no pasa hay que avisarle por si acaso. En nuestra historia clínica tenemos que utilizar signos vitales, ¿no? Cuánto es su presión arterial, la oximetría, la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en cuanto a la oximetría, nosotros ya está de moda, ¿no? Yo siempre, no sé, se me ha vuelto maña caminar con mi oxímetro. Yo siempre estoy en consultorio con oxímetro, voy viendo cómo satura, si desatura, cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, todo eso va a ir anotado en una historia. Sus signos vitales basales y sus signos vitales terminales, o sea, con lo que hemos terminado, ¿no? Tenemos que tener una preparación del material y equipo necesario previo al procedimiento que nosotros vamos a realizar. Y teniendo en cuenta todo esto, podemos entrar a la titulación del óxido nitroso. Para un proceso de administración tenemos que bueno, lo más importante, ¿no? Tenemos que ver que nuestros tanques de óxido nitroso y de oxígeno tengan un buen volumen de contenido. Por ejemplo, si nosotros tenemos óxido nitroso a full y tenemos un oxígeno que ya tenemos, no sé, cuarto de tanque, vamos a ir administrando el óxido nitroso. Va a llegar el momento en que el oxígeno se termina y la máquina automáticamente va a dejar de funcionar, porque la máquina no nos va a permitir administrar óxido nitroso puro. Siempre tiene que ir acompañado de oxígeno. Ahora, si es que nosotros tenemos mucho oxígeno y poca cantidad, pocos kilos de óxido nitroso, el óxido nitroso se termina, pero la máquina sigue dando, o sea, la continuidad de oxígeno va a seguir, va a seguir, va a seguir, porque la máquina así está programada para dar oxígeno y está programada para no dar óxido nitroso puro. Esa es una buena ventaja de estas máquinas, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que tenemos botellones llenos, vamos a utilizar un pulso oxímetro, ¿no? Ya sea como estos o con monitores, ¿no? Multiparámetros, que son excelentes. Procedemos a colocar la mascarilla facial. Bueno, para esto tenemos que ver los tamaños. Tenemos mascarillas pediátricas, mascarillas de adulto, entonces tenemos que colocar
y ver que encaje y que no incomode a la nariz de nuestro paciente, ¿no? Empezamos nuestra titulación de 3 a 5 minutos. Bueno, hay diferentes tipos de protocolos de administración, ¿no? El básico es utilizar de 3 a 5 minutos oxígeno puro. Después de que nosotros nivelemos los basales de oxígeno, de oxigenación en sangre, procedemos a la utilización o a la titulación de óxido nitroso, litro por litro, hasta tener nuestro plano de sedación que nosotros querramos, ¿no? Valorar si es preciso una anestesia local, que, o sea, el óxido nitroso no nos produce, no nos reduce la algidez del paciente. Sí, en menor grado vamos a tener un paciente relajado y que no, que tolere, ¿no? Que sienta una diferente manera el dolor, pero no le vamos a causar una anestesia, digamos, ¿no? Para hacer una extracción, sí o sí tenemos que utilizar una infiltrativa. Eh, Como les decía, para terminado el procedimiento, tenemos que ventilar o administrar oxígeno de 2 a 5 minutos. Esto con el fin de eliminar los residuos de óxido nitroso que se quedan en los pulmones, ¿no? Que eso va a ser en 5 minutos, pues bueno, ya nuestro paciente está tranquilo. Y al terminar, bueno, en el trayecto, nuestro paciente o nuestro asistente tiene que ir registrando todo lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, cada media hora, cada 5 minutos, dependiendo del lapso. Por ejemplo, si es una extracción que no nos llevaría más de 15 minutos, digamos, ¿no? Entonces, cada 5 minutos nuestro asistente va a ir registrando, no sé, a los 2 minutos empezamos con 3 litros de óxido nitroso. A los 5 minutos administramos lidocaína, ¿no? Un tubo, dos tubos. A los 10 minutos se procede a la extracción, no sé. O sea, todo tiene que ir anotado para luego nosotros ir explicando al paciente qué es lo que le hemos hecho durante el procedimiento, porque algunos pacientes no me van a creer, no recuerdan, ¿no? Estaba tranquilo, estaba feliz, que no he sentido, o van a tener esa pérdida del tiempo, ¿no? Van a decir, ¿y tan rápido? No he sentido nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo para ellos se les ha cortado, ¿no? Vamos a empezar a mostrar algunos casitos clínicos que en pacientes tenían. Bueno, este ya lo estábamos viendo. ¿No? Y ¿dónde está? Este pacientito. Vaya, no puedo, no puedo reproducir el video, pero bueno, este sí se puede. Voy a empezar a detallarles los signos de ansiedad que tiene el paciente. Uno, está agarrando, el paciente está así, está estrujado, está espasmado, agarrando su celular. Los piecitos del paciente, si ustedes notan, están intruidos, están mirando hacia adentro, ¿no? Entonces, eso es un signo de que mi paciente tiene una ansiedad elevada. Este pacientito, por ejemplo, tiene trepanofobia y tiene eh, miedo a la turbina, ¿no? Este pacientito ha ido consultorio tras consultorio, pero no han podido abrir una cavidad, no han podido conformar una cavidad, entonces con el óxido nitroso sí lo hemos logrado. Van a ir viendo cómo en este momento, por ejemplo, estoy empezando a titular el óxido nitroso y el paciente ya empieza a tener, ya está más tranquilo, ya no está llorando, ¿no? Entonces, el óxido nitroso está entrando está haciendo su trabajo, más bien dicho, o mejor dicho. Hay como que le cuesta un poco agarrar su celular. Yo estoy verificando de que no esté, el óxido nitroso no esté pasando, o sea, no esté escapando,
Miren ustedes, ya puedo meter la pinza, ya puedo meter el espejo en la cavidad bucal y el paciente está tranquilo. Si ustedes pueden ver, los piecitos del paciente ya no están como hace un instante, están abiertos, ¿no? Van a ver ¿qué se llama? El celular, listo. Y las manos se quedaron ahí arriba. Los ojitos están focalizados. La mamá ahí ha bajado su mano y el paciente está tranquilo. Yo puedo manipular, ya tengo el control, así por decirlo, del pacientito. Bueno, como dato extra, de fondo ustedes pueden oír música de relajación, ¿no? Música de 300 Hz, 300 o de 380, 360 Hz. Son músicas relajantes. También es válido, ¿no? Ya puedo tener, una vez que mi paciente está sedado, ya se deja tomar la oximetría. Este es mi mini monitor, es un multiparámetro portátil, donde ahí yo estoy viendo, estoy verificando cuál es la oxigenación del paciente. Si ustedes pueden ver, ya puedo introducir la turbina con cautela, no la estoy introduciendo, no estoy produciendo efectos o eventos de estrés, todo lo estoy haciendo controladamente. Si ustedes pueden ver los ojitos del paciente, están focalizados. No tenemos ese parpadeo que nosotros normalmente cuando estamos tranquilos, conscientes, hacemos 3, 4 parpadeos por minuto, pero el pacientito no. No me imagino, bueno, en ese entonces he debido hacer una apertura de cavidad, bueno, de cámara pulpar, estamos haciendo la limpieza. Y el pacientito todavía está focalizado. Este es otro pacientito, ya un poquito más grande, donde ustedes van a poder ver, ¿qué tipo de pacientito sería un Frankel 2, Frankel 3? ¿Cierto? El pacientito está ya en los efectos del óxido nitroso. Generalmente yo les pido a los pacientes ya de esta edad que hagan ejercicios respiratorios conmigo. No espero a que el paciente por sí solo entre en sedación, sino yo le pido al paciente que respire conmigo, ¿no? Y haga las respiraciones profundas para que ya el óxido nitroso entre más rápido en los pulmones. Como ustedes pueden ver, yo le pregunto, ¿no? Al pacientito y el paciente tiene la capacidad de responderme. Ahí, si más no recuerdo, estoy agarrando una carpuller y me estoy preparando para una anestesia troncular. Sí. Entonces, en pacientitos con fobias, con trepanofobias, vamos a lograr vencer estas fobias con éxito.
Si en un principio el pacientito tenía un tipo de percepción del dolor, ¿no? Ahora está experimentando otro tipo de percepción del dolor. Ustedes pueden ver cómo la manito izquierda está abierta, pero él no se está moviendo, ¿no? O se está sintiendo otro tipo o está percibiendo otro tipo de sensación a la punción, ¿no? Esto es, ¿no? En un bosque. ¿Y estaba girando el bosque? ¿Y? ¿Y? ¿Así? Ah, y al despertar, ¿sí? Con tu labio vistoso. Ah. Como ustedes pueden evidenciar, nuestro paciente, nosotros podemos tener un tipo de manejo conductual básico con la administración del óxido nitroso. Le podemos contar cuentitos, estábamos jugando que estábamos yendo en un bosque, hemos saltado, venían abejitas que le estaban empezando a picar y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que nuestro paciente nos relata al final. Y como ustedes pueden ver, el paciente está tranquilo, está caminando, nos ha contado su experiencia, entonces el paciente se va tranquilo a la casa. Bueno, queridos colegas, hubiese querido mostrarles un poquito más de casos clínicos, pero el horario no me lo permite. Con esto habríamos terminado la primera, el primer módulo de lo que es la iniciación, los primeros pasos a una sedación mínima. Tal vez algunos de los doctores tengan preguntitas, pues presto a responderles. Buenas noches, queridos doctores. Bueno, si tienen alguna consulta, pues pueden ser por medio del chat o en este momento podemos responder y nos va a escuchar el doctor. Doctor, buenas noches. Una consultita quería hacerle. ¿El monitor que está encima del niño, sí o sí lo tenemos que tener o solo podemos utilizar el pulsómetro? Bueno, tenemos varias opciones. Lo más fácil es captar nuestros basales con el oxímetro que todo mundo creo que tiene, ¿no? Estos oxímetros. Ya, bueno, en estos oxímetros nosotros tenemos los oxímetros pediátricos, los de adulto. Ojo, que tienen que ser de una buena marca. No podemos utilizar oxímetros o multiparámetros que sean truchitos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos jugando con signos vitales, ¿no? Según la interpretación de los signos vitales, nosotros vamos a poder hacer una buena estabilización del paciente. Gracias, doctor. Perfecto, doctor. Hay una consulta en el chat. Doctor, una consultita del midazolam, la dosis a partir de qué edad es conveniente su uso, por favor. Consulta al doctor Jiménez. Bueno, doctor, el midazolam se puede utilizar desde el año, ¿no? Desde el año para arriba, según la dosis, según el tipo de paciente que tenga, ¿no? Hablar de una dosis, ¿qué le digo? Una dosis exacta es jugar, o sea, les estaría mintiendo. Si yo le digo al 0,1 o al 0, al 1,0 es bien difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, o bueno, en mi caso yo manejo diferentes vías. Puedo utilizar la vía oral o la vía nasal, intranasal, ¿no? Entonces, dependiendo al caso, a la emergencia, puedo utilizar diferentes tipos de dosis.
si mi paciente es cooperador, bueno, si mi paciente es, ¿qué le digo?, agresivo, si es impulsivo, eh, enmarca, es muy, muy, muy grande para yo decirle una dosis, ¿no? Pero sí se puede hacer desde el año para arriba, inclusive un poquito menos, pero teniendo mucho control, mucha práctica. Tenemos que estar bien certificados para manejar un estupefaciente. No se olviden que con el midazolam nosotros fácilmente podemos llegar a planos más profundos de sedación. Ok, doctor, creo que no tenemos alguna otra consulta. A ver, hay una otra Buenas noches, consulta. doctor. A ver, doctora, siga nomás. Buenas noches, doctor. En el caso clínico que estaba mostrando su primer paciente, ¿ha administrado algún ansiolítico? Porque como comentó que era un paciente súper ansioso. No. eh, En todos estos pacientes, en todos estos casos clínicos, no he administrado ninguna benzodiazepina. Nada. Sí podemos, hay algunas técnicas, ¿no? Que se pueden manejar con el óxido nitroso. Se puede manejar, ¿qué le digo? Antihistamínicos de primera generación. Se puede administrar hormonas, ¿no? Se puede utilizar mates, valeriana, mate del tallo de lechuga, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿qué le digo? Mm, introducir al paciente ya dormido, ¿no? Por decirle, si yo agarro melatonina y le administro media hora a mi paciente, ¿no? Según su dosis kilopeso, mi paciente va a llegar dormido o cansado. Y este paciente va a ser más, va a ser, ¿qué le digo? Nuestra titulación va a ser mucho más fácil y mucho más rápida, ¿no? Pero son tips, son protocolos que ya en la titulación, bueno, en la certificación ustedes lo van a ir viendo, ¿no? Perfecto, gracias, doctor. Bueno, hay consultas en el chat. Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿El óxido nitroso con qué fármacos no tendría que tener interacción? Consulta doctora Morir Ballester. Buenas noches, doctor. Bueno, con estupefacientes, ¿no? Por ejemplo, si un paciente que utiliza diazepam, ¿no? No puede, o sea, nosotros vamos a inducir a un plano de por sí, vamos a hacer una sedación multimodal, ¿no? Podemos introducir fácilmente, llevar a este pacientito a un plano más profundo de sedación. Y si usted, doctor o doctora, no está capacitada para reanimar o rescatar a su paciente, pues no nos meteríamos a jugar con pacientes que reciban estos medicamentos. Bueno, algunos hablando de medicación, ¿no? Me decían del, de los pacientes con TEA, ¿no? Algunos pacientitos sí reciben melatonina, ¿no? Dosis de melatonina para corregir el trastorno del sueño. Entonces, nosotros tenemos que entrar en conversación, ¿no? Con su neuropediatra, ¿no? Sabemos que la melatonina nos va a producir un tipo de ansiólisis, o sea, de sueño, relajación en nuestro paciente. Si el paciente ha tomado en la mañana, ¿no? Entonces nosotros fácilmente lo vamos a ir y titulando más rápido a nuestro paciente. Inclusive podemos causarle, no sé, una, un desmayo a nuestro pacientito. Pero si es que nosotros tenemos el visto bueno del neuropediatra, con paso de parada entramos a hacer cualquier tipo de sedación. En el caso de los pacientes que tienen epilepsia, ¿no? El óxido nitroso nos ayuda a estabilizar un cuadro de epilepsia. ¿Por qué? Porque
El óxido nitroso interactúa eh, en los receptores, ¿no? Donde actúa el GABA, ¿no? Entonces nosotros hiperpolarizamos nuestra neurona de carga negativa, cosa que calmamos nuestro episodio de convulsión. Pero eso no es la cura, ¿no? Pero siempre hay que estar al pendiente con nuestro pediatra. Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra consulta, doctor Luis Moreno. Buenas noches. ¿Qué pasa si tengo un paciente adulto que sufre de hipertensión? ¿Puede hacer la sedación con óxido nitroso? Consulta. Sí, sí, normal. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a producir no vamos a elevar la hipertensión que tiene el paciente, ¿no? Si tenemos un paciente diabético, no vamos a aumentar el nivel de insulina que tiene nuestro paciente. Vamos a poder realizar nuestro tratamiento. Más aún tenemos que tener, si es hipertenso nuestro paciente, tenemos que tener una interconsulta con su médico familiar para que él diga pues, si tenemos que hacer un tratamiento bueno, una extracción, una exodoncia, un tratamiento de conducto, una cosa, un evento donde nosotros tengamos, o que sea un poco invasivo, sí tenemos que tener precaución con su salud en cuanto a anestésicos y demás, pero con el óxido nitroso no causamos nada. Perfecto, muchas gracias, doctor. Otra consulta, midazolam BO tendrá más efectos adversos. Consulta, doctor José Luna. Doctores, por favor, es una clase bueno, es una charla del óxido nitroso. Midazolam es otra charla mucho más grande, ¿no? Es otro campo más grande, ¿no? Los efectos del midazolam son varios. Uno, desde que nos puede producir vómitos, ¿no? Podemos causarle podemos entrar a un plano muy profundo al paciente, del cual tenemos que tener capacitación para poder rescatar a nuestro paciente. Pero generalmente el midazolam nos va a producir vómitos. Por eso es que nosotros vamos a pedir al pacientito que entre en NPO 4 horas antes, para no tener ninguna complicación, para no estar llegando a la intubación de nuestro pacientito. Doctor, buenas noches. Le habla Iván. Sí, doctor. Una pregunta. Bueno, ¿en qué tipo de campo puede usar el oxinentroso? ¿En qué tipo de aso y a qué edad y en qué edades se puede usar? Ya. Eh, el óxido nitroso nos va a servir en el Frankl 2 y 3, ¿no? Podemos actuar en el Frankl 2 y 3. En el 1 el paciente es extremadamente cooperador. En los ASAs solamente vamos a utilizar en el ASA 1 y en el ASA 2. ASA 3 y 4 no podemos, porque el pacientito es sistémicamente comprometido, ¿no? Entonces, estos pacientitos sí hay que manejarlos de diferente manera. Es un protocolo muy diferente para manejarlos. ¿Y desde qué edad? Según, no me acuerdo, ¿no? La edad puede ser, al niño más pequeño que lo he atendido era de 1 año y 3 meses. Se puede. Hay en la literatura y por experiencia propia les digo que eh, el niño termina la maduración pulmonar y la maduración digestiva a partir de los 3 años para arriba. Entonces es desde esa edad que se puede ir utilizando el óxido nitroso, pero hemos podido utilizar en niños pequeños, ¿no? Donde sí necesitaban atención urgente, donde no teníamos el midazolam a la mano para actuar en esa emergencia. Entonces hemos utilizado otro tipo de protocolos con el óxido nitroso para poder atender al paciente. Y ese es un extremo. El otro extremo puede ser hasta los 99 pacientes adultos pueden recibir la dosis de óxido nitroso, ¿no? Pacientes que sí estén controlados, ¿no? Gracias, doctor. Hay una consulta al doctor Lourdes Paz. Buenas noches. ¿Dónde podemos comprar el monitor pequeño de uso para niño? Imagino del oxímetro. El,
el que yo tengo me lo traje de Estados Unidos, doctora, ¿no? Hay, como le digo, nosotros tenemos que buscar bien, de marcas no sé decirle, ¿no? Muchas marcas que en nuestro país hay no son tan confiables, son muy baratas y, pues bueno, no se olviden que estamos jugando con signos vitales. Entonces, nuestro equipo con el que tengamos que actuar en esa vida tiene que ser buenísima, certificada. No podemos entrar con una máquina que sea truchita y que no nos dé buenos o parámetros exactos. Gracias, querido doctor. Bueno, hay otra consulta. Buenas noches. No sé si no logré escuchar, pero ¿qué cantidad de óxido nitroso se coloca a los pacientes? Pues depende del peso o alguna característica. Muy buena consulta. Ya. La cantidad de óxido nitroso, bueno, eso se les va a explicar, ¿no? En la certificación que van a tener. Eh, nosotros manejamos diferentes tipos de volúmenes de oxígeno entre 3 y 4 volúmenes en niños pequeños, desde los 1 hasta los 4 años. 5, 6, 7 años utilizamos de 4 a 6 volúmenes por minuto de oxígeno. Pacientes adultos de 6 a 8 litros por minuto, ¿no? Entonces, según a eso, se hace una titulación. Se hace, en total, nosotros, por decir, en un adulto, tenemos 7 litros por minuto de oxígeno, es lo que nosotros respiramos. Entonces tenemos que dividir los 7, tenemos que ir titulando, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo ya a mi paciente lo he estabilizado su basal, por decir, su oxigenación era 85, ¿no? Entonces, con la administración de oxígeno, he llegado a un 100% de oxigenación. Entonces, a partir de ahí, voy titulando el óxido nitroso, litro por litro. Entonces, tenemos 7 litros de oxígeno, entonces bajo 1 litro de oxígeno y aumento 1 litro de óxido nitroso. Bajo uno y aumento uno. La máquina, ¿no? de administración de óxido nitroso no nos va a dejar utilizar, o sea, o no nos va a dejar administrar al 100% el óxido nitroso. No, no nos permite la máquina, sino más bien nos va a dejar llegar a 4 hasta 6 volúmenes de óxido, ¿qué es? De óxido nitroso y 6 volúmenes de oxígeno. Más allá no va a poder, no van a poder ustedes. Entonces se maneja, la máquina ya está calibrada para tener una buena administración. Entonces, como le digo, doctor o doctora, esto de la cantidad de volúmenes, ustedes van a tener una capacitación en la certificación que van a tener. Así es, querido doctor. Doctor, Muchas gracias. Perdón, doctor, una tenemos dos. consulta. Síganos, doctor. Usted, ¿qué recomienda, doctor? ¿Cuánto tiempo o cuántas horas antes tenemos que, si es que un paciente es muy complicado de tratar y nos ayudamos con un antihistamínico o un ansiolítico, cuántas horas antes tenemos que administrar para usar el óxido nitroso para que el tratamiento sea exitoso? Bueno, con las otras alternativas, antihistamínicos, hormonas, ¿no? Y otros mates, usted puede, o sea, media hora antes más que suficiente, ¿no? Según al dosis kilopeso que usted vea conveniente. Si es que usted quiere hacer con un ansiolítico, o sea, tal vez con un midazolam, eso ya es una técnica multimodal, ¿no? Usted tiene que estar mucho más capacitada para manejar el midazolam, por decir, o un diazepam o un clonazepam, junto con un óxido nitroso. Ese es otro campo mucho más profundo, ¿no? Entonces, yo le aconsejaría, doctora, que usted maneje solamente óxido nitroso
y tal vez un antihistamínico, ¿no? Pero obviamente esto se les va a explicar en la certificación, pero no le aconsejo que usted de entrada, si no tiene buena capacitación en soporte vital básico de vida, avanzado, básico y manejo de vías, no nos metamos a algo muy fuerte. Eh, Como un profesor me decía, ¿no? Mientras más sabes de sedación, más problemas se te van a presentar. Entonces, si es que nosotros nos mantenemos en el rango de nuestros conocimientos, vamos a poder sobrellevar y rescatar a nuestro paciente. Muchas gracias, doctor. Así es, querido doctor. Bueno, muchas gracias. De estas tres últimas consultas vamos a hacer, queridos doctores, ustedes saben, por tiempo, no puedo alargar más, y también invitarles pues a la próxima semana que vamos a también tener otra charla. Bueno, otra consulta. ¿Hay algún tipo de anestesia local que interactúe mal con el óxido nitroso, con la procaína al 1% o ozono medicinal inyectable? ¿Tiene alguna experiencia negativa? Consulta a la doctora Mina Choi. Bueno, en cuanto a los anestésicos y demás, no vamos a tener ninguna elevación o disminución de su efecto. Más bien van por otro lado. Los receptores de la lidocaína, de las procaínas, son diferentes, ¿no? A los receptores de los ansiolíticos o de, en este caso, del óxido nitroso, ¿no? Entonces, no va a haber ninguna interacción. Usted tranquila, doctora, más bien, si su paciente es cardíaco, es hipotenso o hipertenso o es diabético, entonces ahí sí nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros anestésicos, pero no con el óxido nitroso. El óxido nitroso es súper noble en estos pacientitos. Muchas gracias. Otra consulta. Aparte del oxímetro, ¿es necesario tener monitor de signos vitales? Consulta a la doctora Lourdes. Eh, en los oxímetros normales tenemos la oxigenación y los batimentos por minuto, ¿no? Entonces, nosotros tranquilamente podemos trabajar con estos datos, pero si es que nuestro paciente es sistémicamente comprometido, ¿no? Taquicárdico, bradicárdico. Entonces, ahí sí necesitamos tener una, una interacción, o sea, nosotros tenemos que mantener una monitorización más avanzada, ¿no? Con los sensores cardíacos, sensores pulmonares, que eso, bueno, pues lo tiene que manejar un anestesiólogo o un médico, ¿no? Esté a nuestra disposición. Generalmente son los anestesiólogos quienes van a introducir o van a hacer este tipo de monitorización. Perfecto, muchas gracias, doctor. Otra consulta. ¿Hasta cuántas horas un paciente puede estar con el óxido nitroso? Saludos desde Arequipa, Perú. Gusto saludarle, doctor. Ya, bueno, a lo máximo que yo he llegado con el óxido nitroso son 3 horas en paciente pediátrico. Bueno, paciente pediátrico de 6 a 7 años, ¿no? Y con paciente adulto he llegado a hacer llegando a las 4 horas, fue una vez que fui a asistir a un colega esteticista, ¿no? Le hicieron una lipoescultura a una pacientita. Entonces nosotros aplicamos el óxido nitroso y la paciente tranquila y todo bien. Si nosotros manejamos los signos basales y los signos eh, entre procedimiento en valores normales, no tenemos por qué preocuparnos. La literatura nos dice que no es bueno manejar más allá de las 4 horas, ¿no? Pero ¿quién está en un procedimiento más de 4 horas? En algo dental, a no ser que sea una super cirugía de terceros molares donde nos hayamos plantado y que no podemos. Entonces, en ese caso, yo no utilizaría, o sea, mi primera opción no sería la utilización del óxido nitroso, sería un poquito algo más fuerte, tal vez una sedación moderada o tal vez de una sedación profunda. Perfecto, gracias, doctor. Y vamos a la última consulta.
¿Cuál es la frecuencia de citas para realizar la sedación, sedaciones con óxido nitroso? Consulta doctor Julio Vargas. Tenemos que tener, doctor, una cita previa para la valoración. O sea, nosotros nos llama el paciente, nos dice, no, doctor, necesito que me lo atienda a mi hijito con sedación. Bueno, pues entonces yo necesito que usted venga a una cita de evaluación, donde nosotros vamos a ver cómo es la conducta del paciente. Si es que es para una sedación mínima, si es que es para una sedación moderada o profunda. Vamos a ver si es que el paciente nos va a tolerar la mascarilla nasal. Si es que el paciente no tolera o empieza a hacer eh, jugarretas, no tolera o tiene alergia, ¿no? Al látex, utilizamos otro tipo de sedación, o sea, utilizamos otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver en la cita previa sus signos vitales basales, tenemos que ver los tratamientos que vamos a hacer, tenemos que pedir radiografías, los exámenes que necesitemos, vamos a hacer todo. Vamos a planificar todo lo que vamos a hacer en nuestro día de procedimiento. Para el día del procedimiento, nosotros necesitamos tener todo listo, nuestro trípode, ¿no? Espejo, pinza explorador, hasta lo último, no sé, un radiovisiógrafo, un motor de endodoncia, ¿no? Entonces, tenemos que ir planificando todo, porque no podemos hacer, que le digo, una sedación y ese rato dejar al paciente ahí y estar buscando una cosa, estar haciendo otra cosa, planificar. Entonces nosotros tenemos que planificar una cita previa para hacer lo que vamos a hacer en el procedimiento y si no se puede hacer ese procedimiento, hacer un plan B, ¿no? Para, para ver cómo vamos a hacer ese procedimiento. Pero generalmente, doctor, es una cita previa. Bueno, muchísimas gracias. Queridos doctores, de parte de la empresa Optonex, queremos saludarles a los doctores que están de Argentina, de Chile, de Perú, de México. Muchísimas gracias y bueno, y especialmente a los de Bolivia también. Gracias por estar en esta noche. Doctor Arias, de parte de la empresa Optonex, agradecerle en esta oportunidad por darnos todo su conocimiento y a todos los doctores esperar la siguiente semana para el próximo módulo. Muchísimas gracias, querido doctor Arias, y un saludo a todos los doctores. Un saludo, Andresito, un saludo a todos los doctores. Gracias por su atención. Hasta luego.